Ser los dos cristianos, pero a la vez tan diferentes. Este es el eterno debate que ha surgido entre los protestantes y los católicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Teología con Dam. Soy Damaris Bonales, licenciada en Teología, y vamos a profundizar hoy en conocimientos bíblicos acerca de las diferencias y también lo que nos une entre los cristianos protestantes y los católicos, que en realidad vamos a estar viendo que hay bastantes cosas más que nos unen de las que nos diferencian. Ha surgido un debate súper fuerte en redes sociales a través de algunos vídeos que he estado colgando últimamente, y eso lo que ha hecho es despertar en mí un interés para poder explicar un poquito más en profundidad en qué se nos diferencia, pero también en lo que nos une, porque veo que hay eternos debates, hay mucha polémica sobre quiénes son mejores, sobre quiénes tienen la religión correcta, sobre lo que creen, pero al fin y al cabo los dos creemos en Dios y vamos a estar viendo que de verdad puede ser que católicos y protestantes sean salvos. Ahí lo dejo a tu interés. Además, estaba pensando también que cuando yo he dado a veces clases de teología, lo que ha sucedido es que muchas personas no saben que, por ejemplo, los protestantes venimos de los católicos. Y esto puede parecer como la gran herejía o qué locura, no, yo no tengo nada que ver con los católicos. Pues si eres protestante, amigo mío, todos venimos de la misma rama. Así que este tipo de cosas son las que despiertan el interés y son las cosas que nos hacen querer profundizar más en conocimientos bíblicos para así entender mejor al Dios en el que creemos. Para empezar, quiero ver las 10 grandes temas que nos unen entre los cristianos protestantes y los cristianos católicos, para así empezar el tema un poquito suave e irnos adentrando en aquellas cosas que sí que es verdad que nos diferencian, pero vamos a ver que hay más cosas que nos unen. La primera de todas es la Trinidad. Ambas religiones creen en Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, aunque luego vamos a ver que hay algunas divisiones y hay algunas connotaciones en cada uno. Las dos religiones creemos en la Trinidad y eso es algo que nos une y es una doctrina muy importante dentro de nuestra religión. Como segundo punto podría ser los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? Todos creemos que Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente y todos esos atributos que no te asustes si tal vez no conoces todas estas cosas. Las vamos a ir trabajando en los próximos episodios porque son temas muy importantes, pero obviamente ahora no me puedo centrar en ellos. Simplemente en saber que las dos religiones creemos que Dios es omnipresente, todopoderoso, omnisciente y que Él está en todas partes. Como tercer punto tenemos que entender que la revelación de Dios, es decir, la revelación general y específica, también sucede en las dos religiones. De nuevo, si no entiendes bien lo que significa revelación general y específica, lo veremos en los siguientes episodios, no te asustes. La persona de Jesucristo, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque luego vamos a ver que para María ya tenemos ahí varias diferencias, Jesús como Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo, las dos religiones creemos lo mismo y eso es la base de nuestra religión y por lo tanto los dos estamos en el mismo punto, enfocados en que Jesús murió por nuestros pecados sin nosotros merecerlo. Luego vamos a ver que la salvación hay algunas diferencias, pero de momento creemos que Jesús murió por nosotros y nosotros no merecíamos que muriera por nuestros pecados. Sexto punto, obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra dentro nuestro. El Espíritu Santo es lo que Dios dejó después de que Jesús subió al cielo y está a la diestra del Padre, pues el Espíritu Santo es lo que tenemos dentro nuestro y es lo que mora en nosotros. Por lo tanto, católicos y protestantes también creemos en eso. Como sexto punto es un tema un poquito más interesante y complicado, que es la gloria y depravación del hombre, ¿vale? Depravación es una palabra que se usa mucho en teología y a mí a veces me da hasta miedo decirla porque parece como muy intelectual, pero simplemente la depravación del hombre significa que el hombre por sí solo es malo. El hombre nace pecador, por lo tanto esa es la depravación del hombre. El hombre nace pecador y necesita la gloria y la gracia de Dios para ser salvo y para llegar al cielo. Como octavo punto es la salvación iniciada por Dios, es decir, la expiación. Dios inicia el punto de la salvación, por lo tanto el ser humano no es el que inicia para ser salvo, sino que en el protestantismo y en el catolicismo el que inicia la acción es Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no es capaz de iniciar la acción de salvación. El punto final veremos que hay connotaciones diferentes entre católicos y protestantes, pero el inicio de la salvación es por Dios, porque Él envía a su Hijo Jesús para morir por nosotros. No hacemos nosotros nada para que Jesús muera por nosotros. Sí que hacemos pecar mucho, pero no inicia en nosotros la salvación. Como noveno punto es la comunidad de la fe. Los dos creemos que la iglesia es importante y es lo que Dios dejó en la tierra para que su gloria se manifestara y para proclamar el evangelio. La iglesia católica y la iglesia protestante, las dos creen que se necesitan edificios físicos donde juntarse los cristianos, ya sean católicos o protestantes, para adorar a Dios, para orar a Dios y para tomar juntos de la Santa Cena, aunque la Santa Cena es diferente también entre católicos y protestantes. Y por último, la esperanza viva de que Jesús tiene que volver a venir. Es la segunda venida
de Jesús, ya sea por una forma o por otra. Los dos creemos que Jesús necesitamos que venga para que nos lleve por fin al cielo y tener la vida eterna que Él nos ha prometido. Hay varias diferencias sobre el purgatorio y todo eso que vamos a estar tratando más adelante, pero es importante darnos cuenta de que al final las bases del cristianismo son las mismas para el catolicismo y el protestantismo. Por lo tanto, ese gran debate que surge de no, tú no vas a ir al cielo porque eres católico, o tú protestante tomas la Biblia con connotaciones diferentes, tal vez antes de juzgar deberíamos primero aprender y empatizar con la otra religión, porque puede ser que ambos vayamos al cielo o que ninguno de los dos vayamos al cielo. Solo Dios es el capaz de juzgar. Pero ahora sí vamos a meternos en un tema un poquitito más farragoso y son las grandes diferencias. Primero lo que vamos a ver es a grosso modo cuáles son las diferencias que nos definen entre católicos y protestantes, para así luego estudiarlas un poquito más en profundidad. Las grandes diferencias entre el catolicismo romano y el protestantismo sobre todo es hacia la revelación divina. El catolicismo lo que cree es que hay dos revelaciones: la Biblia, que son las Sagradas Escrituras, y la tradición. Ambas tienen el mismo poder y son igual de importantes para la Iglesia católica. En cambio, para el protestantismo, la única revelación divina, la única autoridad para nosotros es la Biblia. Esto es una de las grandes diferencias muy importantes, ya que los católicos se aferran bastante a la tradición con el mismo poder que la Biblia, y los protestantes es una de las grandes críticas que les hacen a los católicos. ¿Por qué te aferras tanto a la tradición si eso no viene de Dios, según los protestantes? El segundo punto es la mariología. Esto lo que significa es la persona de María. Es una de las grandes diferencias y hoy en día una de las más controversiales, porque los católicos creen que María fue inmune al pecado, es decir, María no pecó, a diferencia de los protestantes que están muy agradecidos a María, pero ellos sí que creen que María fue una pecadora igual que todo ser humano. La única persona que no pecó en esta tierra fue Jesús. El tercer punto es la Iglesia. Para los católicos se autodenominan la única Iglesia de Cristo liderada por el Papa. Los 7 sacramentos son sumamente importantes y todo católico tiene que realizarlos. En cambio, para los protestantes, la Iglesia, por supuesto, es muy importante, pero no hay un líder que lidere todas las iglesias del mundo, sino que cada iglesia es liderada por un pastor, el cual puede casarse, puede tener una familia y puede también trabajar secularmente en otros trabajos porque tal vez la propia iglesia no le puede sostener. En cambio, para la Iglesia católica, el Papa es el máximo dirigente y los sacerdotes que están en las iglesias, los obispos, no tienen que trabajar de otra cosa ni tampoco pueden casarse. Esta es otra de las grandes diferencias entre el catolicismo y el protestantismo. Y por último, la salvación. La salvación viene por las dos partes, por Dios como primera forma, pero luego hay una salvación que el hombre participa en ella. En esta participación del hombre es lo que la Iglesia católica defiende, porque el hombre a través de los 7 sacramentos va a ir como ganándose puntos para poder obtener esa salvación que Dios inició. En cambio, para el protestantismo no hay ningún sacramento, ninguna ley que pueda hacer que el hombre se pueda salvar, ya que Jesús fue el único mediador entre Dios y el hombre, y no hay nada que pueda hacer el hombre para ganarse esa salvación, porque si no, los protestantes creen que le estarían quitando mérito a esa cruz que Jesús murió y resucitó. Y por último, el purgatorio. El purgatorio lo que significa es un estado intermedio entre el cielo y el infierno, donde los católicos creen que a través de oraciones para los muertos y poner velas, empezar a hacer como rituales, aquellas personas que están en el purgatorio pueden por fin ganarse esa salvación o perderla para siempre. En cambio, los protestantes no creen en el purgatorio, no creen en ese estado intermedio, creen que o te salvas, Dios te salva, o Dios te condena, pero no hay ese estado intermedio. Estas son las 4 o 5 grandes diferencias entre el catolicismo y el protestantismo. ¿Qué piensas sobre ellas? Después de todas estas explicaciones tan rápidas que te he dado, vamos a desarrollarlo un poquito más porque creo que necesitamos entenderlo y comprenderlo mejor. Primero de todo, vamos a ir de nuevo con la revelación general y específica. Como he dicho, los católicos tienen 2 revelaciones, es decir, la Biblia y la tradición, y la diferencia es que los protestantes solo tienen la revelación de la Biblia. ¿Por qué? Porque Lutero en la Reforma, uno de los 5 solos que dijo fue la sola escritura, es decir, la Biblia es la única fuente de verdad y la única fuente autoritativa para nuestra vida. En cambio, para los católicos, la tradición es sumamente importante. ¿Por qué se hace lo que se hace? Los sacramentos, que vamos a ver más a continuación, todo esto es igual de importante que leer la Biblia. Tienes que confesarte, tienes que tener tu rosario, tienes que hacer todas estas cosas para luego llegar a la salvación, que también vamos a ver más adelante. Pero esto es muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los católicos tienen su revelación de la Biblia, que es a través de la Septuaginta, donde aparecen los apócrifos, y es libros que sucedieron en el periodo intertestamentario, tales como Baruch, Tobías, y en estos libros son las explicaciones donde, por ejemplo, María no tuvo pecado, el purgatorio, todos estos conceptos de adoración a los santos están en el periodo intertestamentario de los textos apócrifos, y de ahí surge la tradición. Pero los protestantes quitaron esos libros. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que negaban o contradecían algunas de las cosas del Nuevo Testamento.
Testamento y el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles que Jesús mismo denominó. Por lo tanto, si Jesús mismo denominó a los apóstoles, ellos espero y deseo que tuvieran la autoridad del Espíritu Santo. Yo como protestante, cuando estudié los libros intertestamentarios, es donde me di cuenta de, vale, por esto creen en el purgatorio, por esto creen en María como limpia de todo pecado, porque estos libros lo dicen. No es que se lo inventen, no es que son cosas que han surgido durante los papas, y eso es algo que los protestantes tenemos que tener en cuenta antes de criticarles, entender por qué lo dicen y de dónde sale toda esta información. Y esto es interesante, hacerse este tipo de preguntas de por qué la sola escritura y por qué los católicos tienen la tradición, qué es lo que sucede en esa tradición, cuáles son las formas y de dónde viene toda esta tradición. Es importante preguntárselo y yo no te voy a dar todas las respuestas, simplemente quiero que juntos podamos entender, comprender y luego poder investigar. Te animo a que investigues tú mismo cuáles son las tradiciones, de dónde vienen, quién las instauró y por qué el protestantismo eliminó todas esas tradiciones y solo se quedó con la autoridad de la Biblia. Por cierto, en el intertestamentario lo que significa es el periodo de 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, por eso intertestamentario. Como segundo punto tenemos la mariología. Esta es una de las cosas más controversiales y las cuales quiero tener mucho cuidado y mucho respeto porque para los católicos es algo sumamente importante. Cuando los protestantes han quitado esa importancia del catolicismo y Lutero de nuevo aquí rompió con todo eso porque los católicos, hay un papa que se llamó Pío IX el 8 de diciembre de 1854 que dijo la siguiente frase: María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original. ¡Wow! Es una frase muy importante, es una frase que dice muchas cosas por lo que los protestantes eliminaron completamente esa frase. ¿Por qué? Porque Pío IX decía que María es bendita entre todas las mujeres y esta es una de las diferencias que dicen los católicos versus los protestantes, donde ellos dicen que claro, si María es bendita entre todas las mujeres y es lo que se le dice en la Biblia, ella significa que es la nueva Eva, es la nueva mujer, por lo tanto ella no tiene el pecado original que Eva nos dio a todos nosotros. Es la única mujer en toda la historia que no tiene ese pecado original. Pero ahora bien, esto del pecado, ¿de dónde viene? ¿Por qué los protestantes no creen que María era inmune del pecado original? Porque María nació de un vientre normal y corriente. María está en la genealogía de Jesús, pero si te das cuenta de la genealogía de Jesús en Mateo 1, vas a ver que todas las mujeres que aparecen, hay una moabita que no era del pueblo de Israel, hay una prostituta que tampoco, por supuesto, era del pueblo de Israel, y todas ellas forman parte de la historia de Jesús. Todas las personas que son de la genealogía de Jesús, David, Salomón, son personas importantes, pero son personas pecadoras. María es una persona importante, estamos muy agradecidos porque ella fue obediente a Dios, por supuesto, y María fue virgen, pero eso no significa que María no tuviera el pecado original, porque si toda la genealogía de Jesús tuvo el pecado, María, si nació del vientre de su madre normal y corriente después de ser concebida en un acto amoroso de sus padres, aquí hay algo que tal vez tiene que estudiarse más a fondo y de nuevo te animo a que tú mismo lo puedas estudiar a fondo. De hecho, también los católicos dicen que María es la madre de todos y que María no tuvo más hijos, pero los protestantes creen que Jesús tuvo hermanos y por supuesto no tienen los atributos que tuvo Jesús, pero Jesús sí tuvo hermanos porque María se llegó a casar con José y en el hebreo, en el griego, la palabra conocer significa ese acto sexual que María también tuvo. Punto número 3, la Iglesia y sus sacramentos. La Iglesia por todos ha sido un tema que ha hecho daño y para los protestantes y para los católicos hoy en día yo hablo con gente que dice yo creo en Dios pero no creo en la Iglesia, tanto católicos como protestantes. Es algo que tenemos que estudiar y tenemos que entender de dónde vienen las cosas para así poder decir si creemos en la Iglesia o no la creemos. Para empezar, necesito dar mi punto de vista y decirte que la Iglesia es algo que Dios dejó en la tierra, es la institución que Dios dejó para que los cristianos nos pudiéramos juntar, para poder adorar a Dios en el mismo sitio. Ya seas católico o protestante, me da igual la religión, pero la Iglesia es necesaria porque Dios la dejó así puesta. El Espíritu Santo mora en la Iglesia de Dios y el Espíritu Santo se mueve con libertad en la Iglesia. Lo siento, pero aquí te tengo que decir que la Iglesia es importante. Por lo tanto, vamos a ver las diferencias entre el catolicismo y el protestantismo a través de la Iglesia y los sacramentos. Para empezar, vamos a entender un poco los sacramentos. Los sacramentos son aquellas cosas que se hacen en la Iglesia, son aquellas normas de obediencia que los cristianos tienen que hacer. Para los protestantes tan solo hay dos sacramentos, la Eucaristía, que es la cena del Señor, y el bautismo. Para los católicos hay un total de 7 sacramentos. Vamos a ver primero aquello que tienen en común los protestantes con los católicos. Vamos a ver primero el bautismo según los católicos para que así lo podamos entender y comprender los siguientes pasos de los sacramentos de ellos. El bautismo confiere la gracia por medio del agua consagrada que limpia a las personas del pecado original. Esa agua está bendita, es santa, es un agua especial y ellos creen que verdaderamente en esa agua te limpian del pecado original. Después de eso tienes una imposición de manos por el obispo en la confirmación, donde tú ahí recibes la plenitud del Espíritu Santo. El bautismo, por lo tanto, se hace de bebé. Un bebé cuando nace en
una familia católica, a los meses o pocos días se presenta en la iglesia, le limpian del pecado original con esa agua bendita y luego más adelante en su niñez o en su adolescencia se hace la confirmación, donde ahí recibe a través de la imposición de manos del obispo al Espíritu Santo, ¿vale? Esto es algo muy importante a tener en cuenta para los católicos. Y luego tenemos la Eucaristía, que es la fuente y cumbre de la vida cristiana según el Catecismo de la Iglesia Católica en 1324. En esta Eucaristía, que se hace cada domingo en la misa, en la reunión de la Iglesia normal de los católicos, lo que se hace es una transubstantación. ¿Qué significa esto? Una palabra muy rara, pero que es importante que entendamos. Significa que una vez el cura o el obispo parte el pan y toma de la copa, está literalmente partiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo de la copa la sangre de Cristo. Por lo tanto, los católicos creen que en el momento de la Eucaristía se come y se bebe la sangre y el cuerpo de Cristo literalmente. Es como si te bebieras y te comieras cada domingo un pequeño trozo de Cristo. Ahí lo dejo, cada uno luego haga sus conclusiones. En cambio, para los protestantes, esta Eucaristía es la Santa Cena, donde recordamos la muerte, recordamos lo que Jesús hizo en esa cruz, en la Santa Cena, en la última cena que Jesús hizo con sus discípulos, que dijo: tomad este pan y este cuerpo que son en memoria de mí. Pero no dice que soy yo mismo. Por lo tanto, los protestantes ahí creemos que, por supuesto, al tomar el vino y al comer el pan, estamos en memoria de Cristo. No estamos comiéndonos a Cristo, no nos estamos bebiendo su sangre literalmente, ¿vale? Esto es algo también muy importante. Y el bautismo para los protestantes se hace una vez tú decides decir públicamente que crees en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no creemos que el agua es bendita? Porque en la Biblia, en los bautismos que encontramos en el Nuevo Testamento, no dice en ningún momento que el agua era bendita. Estaban en el Mar Rojo y ahí mismo se bautizaban. Estaban en el río de no sé quién y ahí mismo se bautizaban. Y esos ríos, que yo sepa, no eran benditos. Por lo tanto, para los protestantes no es agua bendita. Simplemente el bautismo es como decir: creo en Dios y quiero ser parte de esta familia. Es una exposición pública de que crees en Dios y de que tú mismo te llamas a ti mismo cristiano. Y eso es lo que los protestantes creen, a diferencia del bautismo de bebés de los católicos. Que, por cierto, en el protestantismo hay una rama que se bautiza de bebés. Eso ya lo veremos en otro episodio, ¿vale? Pero es importante que también sepamos que hay protestantes que bautizan a niños y no por ellos son católicos, ¿vale? Punto muy importante. Vale, vamos a ver los 7 sacramentos que los católicos tienen en orden para que podamos entender en qué etapa están cada uno de ellos y por qué son importantes para la tradición de la Iglesia Católica. El primero es el bautismo, el segundo es la confirmación, el tercero es la Eucaristía. Estos 3 ya los hemos explicado un poco en qué consiste cada uno de ellos, pero en el cuarto empiezan las cosas un poquito más diferentes a los protestantes. El cuarto es la penitencia. ¿Qué significa la penitencia? La penitencia significa que tú eres pecador y que tú tienes que confesarte, tienes que pagar por tus pecados. Por lo tanto, tú tienes que ir al confesionario o hablar con tu párroco o tu obispo y decirle aquellos pecados que necesitas ser limpio. Y por el poder que los obispos y los párrocos tienen, porque son poder divino, ellos te perdonan esos pecados y por lo tanto quedas limpio de esos pecados. En el protestantismo no existe este sacramento porque no creemos en ningún tipo de intermediario. Por supuesto, hay personas que son utilizadas por Dios, hay pastores, hay líderes, hay personas en la iglesia que te aman y que te cuidan, pero esas personas no te limpian de pecados. Esas personas no son tus confesionarios para quedarte limpio de pecado y un reset, sino que esas personas simplemente te cuidan, están ahí para abrir tu corazón, pero no tienen esa autoridad divina que solo tuvo Jesús. Pero entonces, claro, si no tiene esta persona física a quien confesarle los pecados, ¿por qué en Santiago dice que os confeséis los pecados unos a los otros? Confesamos los pecados los unos a los otros, pero no con la autoridad de decir: vale, tú me confiesas tu pecado, quedas limpio de este pecado, sino porque simplemente necesitamos confesar públicamente de: hey, necesito ayuda, así soy un pecador y necesito que Dios y tú como amigo mío o como líder me ayudes a trabajar en este pecado que me está atando a mi antigua naturaleza. Pero ahí Santiago no se está refiriendo a que confiese tus pecados a una autoridad que viene de parte de Dios, sino confiesa tus pecados con aquellas personas que crees que te van a ayudar a ser una mejor persona, no a ser limpio del pecado, porque eso solo la sangre de Cristo te limpia, sino a mejorar y a te ayuden a darte cuenta de: oye, este pecado estás pecando de nuevo, estás criticando de nuevo, estás mintiendo, estás viendo pornografía, etc, etc. Seguimos con otro de los sacramentos más importantes, que es la unción de los enfermos. Una vez tú ya estás en tus últimos días de vida, hay alguien que puede ir a tu casa, un cura, un líder religioso de la Iglesia Católica, y puede orar por ti y darte como la última bendición para que así tú te puedas morir en paz. Esto es otra de las cosas que los protestantes no hacemos, porque nosotros no creemos en que necesites recibir la última bendición. Obviamente vamos a orar por ti, vamos a orar para que sea una muerte pues lo más fácil posible, pero no existe esa última bendición porque tampoco aparece en la Biblia en ningún sitio que tengan que orar por ti antes de morirte. Cuando mueres, gracias a Dios, tú ya tienes
tienes la esperanza viva de que vas a ir al cielo, y si no es así, pues van a orar para que recibas la salvación, pero no esa bendición última que hacen los católicos para que esa persona muera en paz. Si no tienes esa relación, entonces significa que no vas a morir en paz. Eso es también bastante cuestionable. Y la orden sacerdotal, es decir, aquellas personas que le imponen las manos y son ordenadas para ser obispos, para ser sacerdotes, para ser párrocos. Esas personas desde la Edad Media son personas que ya no van a tener relaciones sexuales y van a estar conviviendo con otras personas que son de la misma orden sacerdotal que tú, como los benedictinos, los agustinianos, lo que sea. Entonces, esas personas se juntan entre ellos y conviven en comunidad. En el protestantismo no existe tal cosa. Si tú quieres abstenerte de relaciones sexuales durante tu matrimonio, allá tú, pero nosotros creemos que es bíblico que en el matrimonio hay relaciones sexuales, y el pastor, de hecho, de las iglesias o los líderes de las iglesias protestantes tienen familias y tienen todos los privilegios, digamos, de tener un matrimonio. En cambio, los católicos, la orden sacerdotal dice que no, que te abstienes del sexo para así poderte centrar en Dios toda tu vida. Y el último de todos es el matrimonio. El matrimonio es una orden sagrada de Dios, por lo tanto tienes unos ciertos beneficios que si no te casas no los tienes. Eso es lo que cree la Iglesia Católica. Por eso los matrimonios son tan importantes. Los católicos hacen como una distinción muy clara de los que están casados de los que no están casados. En cambio, en el protestantismo, aunque sí creemos que el matrimonio es algo sagrado y es una institución creada por Dios y te tienes que mantener fiel a esa persona, y es un matrimonio monógamo, es decir, que solo vas a estar con esa persona, no creemos que tengas como unos beneficios extras por haberte casado, o los que no están casados pues aún han disfrutado de unos beneficios extras, porque la relación es personal con Dios. Por supuesto, en el matrimonio, pues si te casas con alguien cristiano que cree lo mismo que tú, que es lo ideal, pues vas a tener un matrimonio donde os vais a poder enfocar juntos en la oración, en leer la Biblia, pero eso no significa que tengas unos beneficios extras de haberte casado o no haberte casado. Estos son los 7 sacramentos principales del catolicismo, a diferencia de los 2 sacramentos del protestantismo, que te quiero recordar que son la Santa Cena y el bautismo, aunque los dos son muy diferentes al catolicismo. Pero hay algo más importante aún, que es cómo se estructura la Iglesia. En la Iglesia católica, el Papa es la mayor autoridad, y en episodios siguientes vamos a estar viendo un poco de dónde sale esta idea del Papa, quién es y por qué ese Papa tiene la mayor autoridad, por qué está en Roma, por qué la Iglesia católica ahora se llama Iglesia Católica Romana. Pero aquí me estoy yendo por los cerros de Úbeda y ahora necesitamos entender quién es el Papa, ¿vale? Y el Papa es la máxima autoridad y es el intercesor, el intermediario entre los hijos de Dios y Dios. ¿Por qué? Porque el Papa recibe una serie de bendiciones espirituales que le dan autoridad para aportar nuevas leyes a la Iglesia Católica o derogar otras muchas. Por eso hoy en día el Papa, que es argentino, está trayendo unas nuevas leyes a la Iglesia Católica que están siendo bastante controversiales, porque está hablando del matrimonio homosexual, está hablando de la eutanasia, está hablando de cosas que la Iglesia Católica siempre ha sido un no rotundo, y este Papa está trayendo nuevas leyes para poder aceptar más gente en su iglesia. Ahí yo no me voy a meter de momento, no vamos a hablar de este tema hoy, pero es interesante ver que hay una persona en la tierra que hoy mismo dice qué leyes la Iglesia Católica acepta y qué leyes no. En cambio, en el protestantismo no existe esto, porque nosotros no creemos que necesitemos un intermediario entre Dios y nosotros. Nosotros nos comunicamos directamente con Dios, hablamos con Él, y no hay nadie en esta tierra que tenga esa autoridad para decir a la Iglesia: hey, esto sí, ahora toda la Iglesia protestante creemos esto y ahora toda la Iglesia protestante no creemos esto. Esto va por iglesias, cada iglesia tiene su denominación y cada pastor cree de una forma o cree de otra forma las escrituras, pero eso no quiere decir que tengan una autoridad superior, sino que simplemente son siervos de Dios que quieren servir a la iglesia y tienen ese llamado de servir a la iglesia. Y por último, el tema interesante y más controversial, y de hecho creo que es el más importante de todos, que es la salvación. Aquí es donde más va a haber debate. ¿Por qué? Porque la salvación en el protestantismo es una salvación que se llama monergista. ¿Qué significa esto? No te asustes. Mono de uno y ergon de obra. Está en griego y es una obra. ¿Por qué? Porque la obra solo la hace Dios. Como hemos estado hablando al principio del episodio, que espero que te acuerdes, decía que la salvación inicial de tanto católicos como protestantes la hace Dios. Pero en el protestantismo la salvación final la sigue haciendo Dios. No hay obra del ser humano que haga que su salvación merezca ser salvada. Es decir, que puedes hacer cualquier cosa para merecerte esa salvación. Es siempre únicamente de Dios. Y te voy a dejar algunos versículos como Hechos 18:27 o 1 de Pedro 4:11 para que entiendas un poco de dónde defienden los protestantes de que es una salvación monergista. En cambio, la salvación católica es una salvación sinergista. Aquí, sinergia significa que participan. Por lo tanto, yo participo en la salvación que Dios me ha dado primeramente. Dios me ofrece la salvación a través de su Hijo Jesús en la cruz, pero yo, a través de obedecer los 7 sacramentos que te he explicado anteriormente, voy a ir participando en esa salvación. Si confieso mis pecados, si pido por favor que oren por mí antes de morir, si me caso, si hago ciertas
estas cosas, si participo de la Eucaristía, todas estas cosas van a hacer que yo me siga ganando la salvación, porque la salvación en el catolicismo es por obras. Es decir, necesito ir ganando constantemente cada día la salvación. He de decir que hoy en día hay varias corrientes protestantes que están empezando a creer estas cosas. Ten cuidado, amigo, de ver si eres protestante o si eres católico, qué es lo que tu iglesia te está enseñando acerca de esto, porque esto es lo más importante de todo lo que creemos. Si Jesús murió en la cruz, ¿fue suficiente su muerte en la cruz o a mí me ha otorgado un poder para yo poder actuar en mi salvación? Esto es algo muy importante y te animo de verdad a que si de algo te quedas de este episodio, te quedes en estudiar un poquito más qué significa mi salvación y qué dice la Biblia sobre la salvación, cómo Dios ha traído el plan de salvación a la tierra. Ahora bien, como los católicos creen que la salvación es por obras, hay un estado intermedio que es el llamado purgatorio, donde ellos defienden en los textos de Segunda de Macabeos, sobre todo, que explica que hay un estado intermedio donde las personas pueden rezar por ti una vez estás muerto para que Dios pueda decidir si verdaderamente vas a pagar por tus pecados de una forma que si tú pagas por tus pecados en ese estado intermedio, al final vas a ganarte el cielo. Pero si en ese estado intermedio haces las obras que Dios te pide y no consigues llegar a lo que Dios está esperando de ti, vas a ir al infierno. Eso es el purgatorio y es algo que los protestantes muchas veces se han quejado de los católicos porque dicen que no aparece en la Biblia. Claro, no aparece en la Biblia protestante porque hemos eliminado estos textos intertestamentarios, pero para los católicos sí aparece en su Biblia. Por lo tanto, cuando un protestante debate con un católico de que el purgatorio no aparece en la Biblia, ten cuidado porque tienes que enfatizar bien en qué Biblia no aparece. En cambio, los protestantes pues no creemos en el purgatorio porque creemos que la muerte de Jesús fue única, fue una vez y eso lo hizo para todos. Romanos 4 del 1 al 8 está hablando de que es una justicia imputada donde es una muerte única por Dios. Por lo tanto, los protestantes se aferran a ese texto para decir que el purgatorio no existe porque además, pues como eliminamos Segunda de Macabeos, para nosotros los protestantes no existe. Así que estas son las 4 grandes diferencias: Mariología, la teología de María, los 7 sacramentos o los 2 sacramentos, la salvación y cómo la relación divina de la Biblia y la tradición versus solo la Biblia. Estas son las diferencias más grandes que tenemos con los católicos. Así que espero que este episodio lo que te haya ayudado es acercarte más a Dios. Esto es la única meta de este episodio: conocer más de Dios y quién soy yo en todo el plan de Dios. Al final, los católicos y los protestantes no tenemos tantas diferencias y quiénes somos nosotros para juzgar quién va a ir al cielo o quién no va a ir al cielo, quién es santo, quién no es santo, quién tiene la verdad, quién no tiene la verdad. Lo único que te animo es a que tú mismo puedas investigar, puedas leer la Biblia, puedas pedirle al Señor que te traiga la revelación y a partir de ahí tú hagas tu propio camino. No vengo aquí a imponer ningún tipo de creencia, simplemente vengo a traerte la información, a traerte un poco de luz sobre temas que han sido siempre controversiales para que juntos podamos enamorarnos más de Dios y seguir profundizando en conocimientos bíblicos. Si te ha gustado el episodio, pues dale like, compártelo con tus amigos y vamos a seguir conectando con Dios y profundizando en conocimientos bíblicos con un episodio cada 15 días. Gracias y que tengas un buen día.